Tiene la palabra Félix y 25 minutos. Tiene la palabra por 25 minutos. No se escucha, me parece que estás muteado, silenciado. A ver. Ahora sí. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan ahora? Ok. Muchas gracias a la Organización Panamericana de la Salud por la invitación a participar en este evento importante. Un saludo a todo el equipo organizador y a los compañeros de los distintos fondos nacionales que nos acompañan en la reunión. Bueno, vamos a tratar en estos minutos de explicar, aunque no es fácil, cómo funciona esta organización. Voy a compartir pantalla, supongo. No, aquí está. Ok. La administradora de recursos de la Seguridad Social en Colombia es mucho más joven que la recién mencionada por el amigo chileno. Hoy justamente cumple 7 años, está entrando en uso de razón. Vamos a hacernos para que esto cambie de página. Funciona el cambio de página. Espérate un segundo. Cerramos aquí. ¿Qué hacemos para que funcione el cambio de página? Ah, ya. Ok. Hablemos un poco de los antecedentes que son normativos, que son muy complejos. El tránsito de nuestros países ha sido en muchos aspectos similar, en el sentido de que venimos de una organización hospitalaria de la Iglesia que funcionaba con el reino español, que generó la mayoría de los hospitales con consideración más de hospicios que otra cosa. Después de las independencias americanas pasamos a los sistemas de beneficencia pública, cuando se separaron Iglesia y Estado. Los estados o provincias crearon sus juntas de beneficencia que empezaban a recoger recursos para poder financiar esos hospitales que antes se financiaban con el impuesto de diezmos que era común de la Iglesia y el Estado. Se les asignó a las juntas de beneficencia el monopolio de rentas de juegos de azar, de loterías, y después el de licores, cigarrillos y otros impuestos que se destinaron en cada provincia. Tuvimos una época muy pequeña federal en Colombia, a cada estado, después seguimos con provincias manejando estas juntas de beneficencia. En los años 70 cambian las cosas en virtud de la Alianza para el Progreso, como en muchos países de Latinoamérica, y se crea el Sistema Nacional de Salud, por primera vez financiado por el Estado Nacional. Se crean impuestos, se aumentan los impuestos de renta y patrimonio de personas y empresas que originan unos recursos destinados a la salud, a la educación, y con eso se desarrolla un sistema público, se crean y se desarrollan hospitales en todos los municipios de Colombia. Pero viene la nueva época, después de la caída del muro de Berlín, viene el neoliberalismo con toda su fuerza, y entonces cambian las cosas, no se quiere un Estado y un sistema público, se propende por la privatización de los servicios de salud en el país y se crean unas empresas, copiando un poco el modelo chileno en esa época, aseguradoras o administradoras de los servicios de salud. A raíz de ese cambio, bueno, tengo que advertir que
entre los años 50 y los años 80, funcionaba el Sistema Nacional de Salud, pero también en una porción funcionaba el seguro bismarquiano para los trabajadores que había sido creado a finales de los 40, que cubría una porción del 25% de la población más o menos, y algunos servicios netamente privados que nunca han cubierto más del 5% de la población. La reforma del año 93 pretendió unir todo, subió las cotizaciones de los trabajadores del 7 al 12% para pasar a medicina familiar, que antes era solo de los trabajadores, las esposas embarazadas y los niños menores de 1 año. Y para poder operar con distintas aseguradoras públicas y privadas, fue necesario crear un fondo que recogiera los recursos, hiciera una compensación entre aquellas que recibían más dinero porque tenían afiliados de mayor poder adquisitivo y aquellas que recibían menos dinero porque tendrían más afiliados con poca capacidad de pago. La ley crea el régimen contributivo para todos los aportantes, para todos aquellos que tienen capacidad de pago, con las cotizaciones del 12% referidas de empresarios, empresas y trabajadores, y crea el régimen subsidiado, donde es el Estado el que paga la prima de aseguramiento a las aseguradoras. Para eso se crea entonces lo que se llamaba el FOSIGA, el Fondo de Solidaridad y Garantía, que reunía los fondos, los distintos fondos, y pagaba entonces, hacía cruce de cuentas con las EPS, la que cobraba, tenía poblaciones más ricas, compensaban, fijada un per cápita igual teóricamente para todos los ciudadanos, la que recogía más dinero les complementaba para que todas recibieran una unidad per cápita similar. Ese FOSIGA operó hasta el año 2017, haciendo la compensación entre aseguradores básicamente y haciendo la solidaridad de recoger algunos aportes adicionales de quienes tienen capacidad de pago para financiar el régimen subsidiado. Es preciso señalar que el sistema se diseñó teóricamente que el 70% de la población iba a cotizar y iba a hacer unos aportes de solidaridad para el 30% restante y que el Estado no iba a tener una carga importante. Eso no sucedió. Rápidamente, la población subsidiada alcanzó la mitad de la población y la carga financiera se trasladó al Estado progresivamente. Finalmente, en unas reformas tributarias se quitó la obligación de los patronos de cotizar, en los patronos de empresas privadas, y solo cotizan los trabajadores y las empresas de gobierno y las empresas sin ánimo de lucro como patronos. Lo que quiere decir que se aumentó más aún la carga financiera del Estado. Entonces, en estos momentos, bueno, una anotación al problema de descentralización. En el año, después de la Constitución del año 91, generó unos recursos, una obligación del Estado de transferir un porcentaje de los ingresos de la nación a los municipios para la salud y a los departamentos. Eso duró poco tiempo. Posteriormente, para financiar el per cápita que se pagaba a las EPS, se recogieron esos recursos a nivel central en el FOSIGA, hoy en el ADRES, y prácticamente todos los recursos están centralizados en esta institución. La descentralización, digamos, fue bastante recogida, aunque nominalmente estamos pagando el seguro de los ciudadanos de cada municipio con esos recursos. Pero el ADRES hoy simplemente recoge los recursos de cotizaciones, recoge los recursos municipales y departamentales de la salud, recoge los aportes del presupuesto nacional y otras pequeñas fuentes, como veremos ahora, y paga el per cápita de aseguramiento a todos los aseguradores por cada ciudadano. Entonces, la función desde el año 2017, que empezó operación, hasta el año
pasado prácticamente era pagar el per cápita, o sea, la prima de aseguramiento que establece la nación todos los años a las empresas promotoras de salud para que se hicieran cargo de los servicios de salud de estos afiliados. Esas empresas pues contrataban los servicios de salud o contratan los servicios de salud con clínicas, hospitales. Bueno, ahora en las últimas décadas especialmente se han dedicado a crear sus propias instituciones y contratar consigo mismos en buena parte, por lo que se ha deformado mucho el papel de administrador de estas entidades. En alguna forma, digamos que el manejo de recursos billonarios de la salud hace que estas empresas tengan un incentivo muy grande a quedarse con la totalidad de los recursos en lugar de repartirlos. Pero no es la situación general, pero es la tendencia. Bueno, veíamos la organización de la entidad, una entidad liquida los derechos de los ciudadanos, el per cápita de todos los ciudadanos. Otra entidad, otra dirección paga cuentas de accidentes de tránsito y otros recobros y servicios que no están contemplados en el per cápita. Y otra dirección se encarga de los bancos y el manejo de los recursos financieros, una dirección de tecnologías muy fuerte, y por supuesto el apoyo administrativo de planeación, de la asesoría jurídica, etcétera, etcétera. ¿Qué recursos manejamos? 22.000 millones, 23.000 millones de dólares, va a subir un poco más todavía en el presente año, 2024. Ahí están las diferentes fuentes de recursos, básicamente el aporte nacional, el sistema general de participaciones, que son los recursos de los municipios, el sistema general de participaciones, las cotizaciones, es que no veo las cotizaciones, están en el color de abajo, azulito es el color que es un poco daltónico. Ok. Y otros recursos menores. Ok. El crecimiento de estos recursos es importante en el país. El per cápita que paga a las aseguradoras viene creciendo enormemente, siempre por encima de la inflación, siempre 2, 3, 4 puntos por encima de la inflación, y el gasto total del sistema viene creciendo, como pueden ustedes ver, 16.6 mil millones de dólares a 21.000 millones de dólares en 23 y 22.000 millones de dólares, ya vamos para 23 y seguiremos aumentando un poco en esta vigencia todavía. La mayoría del gasto, los dos colores grandes, se refieren al pago del per cápita del régimen contributivo y el pago del per cápita de la población del régimen subsidiado. Ambos tienen cerca de 30, 20, uno 24, el otro 26 billones de personas afiliadas. Está ganando el régimen subsidiado de los no aportantes en número actual de población, o sea, cada día el número de no aportantes supera el número de aportantes a la seguridad social. Las fuentes de financiación aquí se ven con un poquito más de detalle. Como siempre, el aporte del presupuesto nacional es el primero, las cotizaciones el segundo, los recursos municipales el tercero, otros ingresos el cuarto, el seguro de accidentes de tránsito el quinto, algunas rentas departamentales que también transfieren al ADRES el sexto, y en fin otros ingresos menores. Y el gasto está en pagar la UPC del régimen contributivo, que es mayor que la del régimen subsidiado, aunque tenga un poco menos de afiliados, porque aunque la Constitución y la ley han ordenado la igualación del plan de beneficios y de los derechos de los ciudadanos, una cosa es la formulación y otra cosa es la realidad. Porque cuando se aprueba el per cápita,
Primero se aprobaba un per cápita mayor, un plus para las poblaciones dispersas que salen más costosas, pero como no gastaban se fue bajando, y las poblaciones urbanas, como consumen más, se fue adicionando unos puntos para las poblaciones urbanas. Y hoy tenemos una situación que, digamos, ha concentrado bastante la inequidad en el sistema. Antes de pasar al detalle que tiene que ver con inequidad, vemos que los aportes del presupuesto nacional han crecido mucho año por año, del 22 al 23, un 30%, y del 23 al 24 vamos en un 10% y subiendo. Bueno, estos son otros pagos que se hacen por lo que no está comprendido en el per cápita de aseguramiento. Hay una parte, todos los años el Consejo, hay una en el Ministerio, antes era el Consejo, el Ministerio tiene una unidad que determina el valor anual del per cápita, donde se reúne el Ministerio de Salud con el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda. Se hace un estudio del gasto, de las frecuencias y costos y otros gastos que tienen las EPS con la base de la información que las mismas EPS presentan, para decidir el ajuste anual de ese per cápita y la inclusión de nuevas cosas, digamos, en la prima que se establece anual, y los servicios que deben garantizar las EPS, que deben, ¿no? Porque a la hora de garantizarlos la diferencia es evidentemente entre la norma y lo que hacen es cada día más grande. El número de tutelas ante la justicia por negación de servicio o no atención oportuna ha venido creciendo en el país permanentemente, y otras formas de reclamación de la ciudadanía por restricción de servicios, negación de servicios, etcétera, etcétera. Bueno, otros pagos adicionales. Esta es la representación del per cápita que recibe cada asegurador. Como ven, no todas reciben lo mismo en función a que el per cápita se paga, por ejemplo, en función de la edad, de la zona. Las personas mayores pues tienen un per cápita mucho más alto, las personas jóvenes tienen un per cápita más bajo, que es el estudio actuarial de los gastos que cada grupo poblacional significa que se incluyen en el ajuste anual del per cápita. Este per cápita del régimen contributivo para el año pasado fue de $474, con diferencias significativas entre los aseguradores urbanos y los aseguradores de las grandes ciudades y los aseguradores más dispersos en la población, que reciben un per cápita menor. En el régimen subsidiado, si el anterior recibía $474, en el régimen subsidiado el per cápita real está en $355, un 40% menos, a pesar de que la Constitución y la ley y la Corte Constitucional exigen la igualación permanentemente del contenido y del valor del seguro. Pero en una u otra forma, el Ministerio de Hacienda, cuando se discute el per cápita anual, gastan menos las poblaciones dispersas, las poblaciones de provincia, porque no tienen acceso a los servicios de salud, muchos de ellos, porque hay poblaciones en la costa pacífica, en la Amazonía y en la Orinoquía colombiana, donde la gente no puede simplemente ir a una consulta porque le cuesta el transporte fluvial una cantidad de dinero que no tienen las familias, ¿sí? A una simple consulta. Entonces, como consecuencia, como gastan menos, se les ha dado menos dinero, y las discusiones con el Ministerio de Hacienda sobre equidad se han vuelto un poco serias. La última vez les decíamos, al aprobar el per cápita del año anterior, que pues si esa era la condición, que los que gastaban menos se les mandara menos dinero, se hacía un círculo vicioso que lo mismo podrían hacer con el salario. Como los pobres solo comen 2 veces al día, darles menor salario. Esa no puede ser la forma, y este gobierno ha venido poniendo en cuestión fuertemente las diferencias
el abandono cada día mayor de los hospitales de provincia, el abandono de las poblaciones dispersas y la concentración del gasto en estas aseguradoras que se concentran en las poblaciones de mayores ingresos de las grandes ciudades. Hay un pago adicional que ustedes ven en el color a la derecha más oscuro, que se llama presupuestos máximos, que paga algunos servicios que no reconoce dentro del per cápita general. Algunos medicamentos especiales para enfermedades de huérfanas, algunos procedimientos innovadores y algunas cosas que no se han querido meter todavía en el plan general. Y lo que uno observa es que es en las grandes ciudades donde estos gastos en las clínicas de alta tecnología que atienden a estas personas de mayores recursos, que además tienen una cosa que se llama empresa de medicina prepagada asociada a la EPS o no asociada. Pero lo que observamos es que estas personas que tienen mejor acceso, que pagan más, se les da más acceso, gastan más servicios y le cargan al sistema más costo. Es decir, que se ha vuelto un sistema que al que gasta más, al que tiene más beneficios, le asigna más dinero progresivamente. Y también que las EPS acaban financiando, perdiendo dinero y trasladando las utilidades a las empresas de medicina prepagada asociadas con ellos mismos. Aquí se puede ver en estos servicios que no están en el plan general cómo, siendo poblaciones, como pueden ver ustedes, muy parecidas en número de personas en el contributivo y el subsidiado, tienen una representación muchísimo mayor en estos servicios especiales las poblaciones contribuyentes sobre las poblaciones no contribuyentes. Las primeras, el porcentaje de participación de las primeras, el 7% acuden a estos costos y servicios especiales, mientras que en el subsidiado solo el 2.8% logran acceder a estos servicios que no están incluidos en el plan básico. De los cambios recientes, para finalizar, si me regalas 2 minutos más para finalizar, creo que esto es importante. En este gobierno estamos pretendiendo una reforma a la salud en busca de varias cosas. La primera, más equidad en el manejo de un aseguramiento público, que es lo que tenemos cada día más financiado por el Estado y menos por las empresas. Más equidad en la distribución de los recursos. Más atención primaria y más prevención, porque el modelo se ha vuelto netamente curativo, el gasto se ha ido a las grandes clínicas de las grandes ciudades y se han abandonado los hospitales de provincia. El gasto en promoción es ridículo, las tasas de cumplimiento efectivo de las actividades de citología o de detección de cáncer de seno o de próstata están en unos niveles muy inferiores a los demás países de latinoamericanos, pero tenemos un gran éxito en la alta tecnología. Obviamente los resultados en salud de la población no son necesariamente los mejores. Entonces el gobierno ha decidido, mientras viene la reforma, o quiere que en la reforma, dirigir el sistema sin sacar a las EPS del juego, pero darles el dinero para que se vuelvan administradoras de los servicios, pero el dinero quede en esta institución, en el fondo que les paga vía las aseguradoras, y las aseguradoras ordenen los pagos contra el fondo, pero no manejen el dinero. Básicamente es otro de los elementos, aparte de la descentralización y otros elementos que no tengo tiempo para mencionar ahora. Pero adelantamos con el plan de desarrollo de este gobierno y con el decreto reglamentario, una cosa que se llama el giro directo y que obliga a las EPS que vienen mal financieramente, que vienen incumpliendo con los hospitales y clínicas a no manejar el dinero. O sea, estas EPS ahora reciben el 20% y el 80% deben dar la lista de pagos a sus hospitales y clínicas de la red de servicios. Y ADRES le gira directamente a los hospitales y clínicas el 80% de los recursos que le corresponden a esas EPS que están bajo control, bajo intervención de la superintendencia o simplemente porque no cumplen los requisitos financieros que no los cumple casi ninguno. Y eso ha hecho que antes teníamos un giro directo en el régimen subsidiado de cerca de $500 millones anuales. Hemos llegado ya
En 2024, estos son, perdón, son los meses de 2024, 500 millones de dólares mensuales, estamos ya en 1.13, 1.135 millones de dólares y creciendo, que ya giramos directamente a los hospitales y clínicas. Y con esto se le ha acabado el problema a los hospitales y clínicas de estar cada mes en la incertidumbre de perseguir a un otro asegurador para sacar el cheque, para sacar el pago, porque no hay una estabilidad en los giros y pagos de los aseguradores a las clínicas y hospitales. Ahora ADRES le gira directo todos los meses el mismo día y le está garantizando por lo menos una porción del ingreso que le llegue con estabilidad, con regularidad y acabe esa incertidumbre. Esta es la novedad más importante en este momento del cambio del giro directo a la red hospitalaria, que ya no pasa por la mano de las aseguradoras. Aquí pueden ver una ciudad como Bogotá. Subimos de 70 a 156 millones de dólares mensuales, directo a las clínicas y hospitales. Otra ciudad, Barranquilla, subimos enormemente el giro. Aquí tenemos una IPS, un hospital, que esto era lo que recibía por giro directo y en los últimos 2 meses se ha quintuplicado lo que recibe con estabilidad en los recursos. Esta página es muy importante, está disponible para todos los hospitales, para todas las clínicas en nuestra página, para todos los usuarios. El proveedor sabe si ya al hospital le llegó dinero, en la clínica hospital puede saber si a la competencia ya le pagaron, puede saber qué EPS le pagó, quién no le pagó, y es la función fundamental de transparencia en la que estamos. Todos los recursos de la salud van a estar respaldados en facturas registradas ante impuestos nacionales y van a ser transparentes, y se está registrando qué se le paga a cada prestador por qué factura, y toda la información es pública y transparente por primera vez en nuestra historia. Finalmente, este es el crecimiento de la última versión a mediados de julio de este giro directo. En este momento, el 67% del dinero del sistema ya lo estamos enviando directamente a clínicas y hospitales. Obviamente, todavía son las aseguradoras las que hacen la lista de pagos a sus clínicas y hospitales. Nosotros hacemos la función de tesorería, pero eso significa que la ADRES, en todos los pagos que hace de esto, paga residentes, paga accidentes de tránsito, paga muchas cosas. Todos los recursos que maneja son absolutamente públicos y transparentes, que creo que es la ganancia fundamental. La academia, el gobierno, quien quiera, puede saber cuánto se le gira. En la página 2 de este mismo parte, se puede mirar el detalle de cada giro, qué día se ordenó, qué día llegó, qué EPS le giró, si es subsidiado, cuánto dinero. Esa es, creo, nuestra ganancia fundamental. Muchas gracias. Gracias, Félix. No creo que estés esperando que veamos cada detalle de cada renglón, ¿no? No, por supuesto que no, es para señalar simplemente. Pero te creemos, que está disponible para todos los ciudadanos, para el sindicato saber si al gerente ya le pagaron, para todo el mundo. Fue una muy buena demostración de amor y transparencia. Y era ese el sentido de tu mensaje. Pero te agradezco sinceramente por la riqueza de cómo presentás el caso en términos de los desafíos. Cuando analizamos la situación de los procesos de reforma hoy en Latinoamérica especialmente, los casos de Chile y los casos de Colombia son los que primero aparecen, ¿no? Y aparecen porque fueron gobiernos que tuvieron iniciativas de reformas, que la complejidad, vamos a decir, de economía política para aprobar esas leyes impidió de alguna forma que el paso inmediato sea lo que se visualizaba, digamos, ¿no? como nuevos modelos,
pero tanto en el caso de Camilo como vos, Félix, no solamente mencionaron la estructura general, la estructura institucional que tiene el sistema, ¿no?, sus desafíos más importantes, la trayectoria previa, sino también cómo de alguna forma hay pasos intermedios, graduales, que se van construyendo en el presente y que buscan ir creando las condiciones para procesos más graduales, pero por delante. Y a mí me parece que tiene una inmensa riqueza. No solamente eso, sino que también incorporaste y desarrollaste estas 3 funciones de recaudación, de aseguramiento y los mecanismos de pago. Muy interesante por la explicación de las cápitas ajustadas y muy interesante especialmente por el vínculo que haces interpretando las condiciones de inequidad, fundamentalmente un poquito más estructurales que tenía el sistema o que mantiene incluso el sistema, y incluso incorporando en la discusión incluso los desafíos que tienen que ver con el acceso. Y si uno menciona estos 2 casos como emblemáticos en la reforma, son 2 reformas que la razón de ser es fortalecer un modelo de atención primaria y mejorar las condiciones de acceso. Así que tu presentación fue muy ilustrativa, incorporando esos desafíos como parte de tu presentación. Te agradezco muchísimo.